saludo para todos los amigos que hoy domingo en la mañana se están conectando con nosotros, deseando que se encuentren todos muy bien. Estamos muy agradecidos, muy contentos de Dios por su gracia, por su amor, por su presencia y por todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros. El poder conectarnos, el poder estar juntos, el poder compartir la palabra, la presencia del Señor, siempre va a ser una grata bendición para todos nosotros. Desde aquí, desde el Centro California, queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio y cual sea tu necesidad. Creemos en un Dios todopoderoso, aquel que dijo: pedid y se os dará. Nosotros creemos y confiamos que ese poder continúa vigente para todos aquellos que creen. Así que vamos a orar creyendo en el Señor. Si tienes en estos momentos una petición, una necesidad, una enfermedad, cual sea tu necesidad, ahora mismo queremos orar contigo. Y si Dios está respondiendo en estas próximas horas o días esa petición, escríbenos, compártenos, cuéntanos lo que Dios está haciendo. Así como cuando Jesús le dijo a ese ex endemoniado de Gadara: ve y cuenta, ve y comparte las buenas noticias, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Así que vamos a orar, unámonos ustedes y nosotros, y desde aquí oramos por ustedes. Padre, queremos tomarnos estos minutos y estos momentos para bendecir a todos aquellos que siguen creyendo y confiando en ti. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte que se trasladase de aquí a acá, y ese monte va a obedecer. Tu palabra, Señor, nos enseña que la fe tiene poder, que la fe es una herramienta poderosa que has dejado en cada uno de nosotros para poder creer y confiar y descansar en ti. Y yo quiero orar por todos aquellos que en estos momentos están teniendo alguna necesidad y tienen algún clamor, alguna petición u oración delante de ti. Oramos para que sea tu presencia, tu gracia, supliendo cada una de esas necesidades, sea salud, sea enfermedad, sea trabajo, sea finanzas, cual sea la necesidad, como dice tu palabra. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y nosotros, Señor, depositamos en tus manos toda nuestra confianza y en ti reposamos, en ti descansamos y lo ponemos en tus manos, en las mejores manos. El que está enfermo, que en estos momentos reciba sanidad. Si hay una dolencia, que en el nombre de Jesucristo esa dolencia desaparezca donde quiera que se encuentre. Y si hay un problema que no lo han podido solucionar, que en estos momentos sea tu Espíritu Santo trayendo consuelo, trayendo fuerzas, trayendo esperanza y confianza a aquellas personas que están confiando, creyendo y descansando en ti. Muchas gracias, Señor. A ti te damos toda honra, gloria y alabanza y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Hoy día yo quisiera hablar un poquito sobre la iglesia primitiva. Esa iglesia que nosotros podemos ver a través de los capítulos del libro de los Hechos, donde Lucas de manera tan magistral nos va desarrollando verso a verso, capítulo a capítulo, los movimientos de la iglesia primitiva. Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de los primeros cristianos, aquellos que eran la primera generación posterior a la ascensión de Cristo. Sabemos que de acuerdo al libro de Hechos, de manera cronológica, Jesucristo asciende en el capítulo 1, pero desde el capítulo 2 en adelante, la iglesia, los discípulos, los seguidores de Jesucristo comienzan a tener su vida congregacional, su vida ministerial, cómo ellos se movilizaban, cómo iban y venían. Y es interesante cómo la iglesia hacía todo lo que lograba en esos tiempos, en esos años, sin tecnología, sin muchos recursos, sin mucho dinero, pero que el poder de Dios estaba con ellos. Recuerdo uno de los tantos pasajes cuando Pedro y Juan van subiendo al templo
y ahí se encuentran con un cojo de nacimiento. Probablemente tendría más de 40 años, según dice la Biblia, no da la edad exacta, pero que ese hombre estaba esperando una limosna. Y Pedro con Juan se detienen, lo miran y le dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la palabra que ese hombre se levantó milagrosamente, comenzó a saltar, a danzar, seguramente a gritar, se reunió la gente, eso trajo curiosidad e indudablemente la gente glorificaba al Señor. La iglesia nace en un ambiente sobrenatural. La iglesia, los primeros discípulos ahí en Jerusalén, comienzan a experimentar la gloriosa presencia del Espíritu Santo, donde habían señales, habían milagros, habían liberaciones, habían sanidades, y cómo la gente era atraída a Jesucristo, a la palabra de Jesucristo y por supuesto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde ellos se congregaban y podían compartir juntos el amor de Cristo. Pero ¿qué hacían los discípulos cuando se reunían? ¿Qué hacían estas personas cuando se reunían? Y yo quiero que vayamos ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al leer estos dos versos nos damos cuenta de lo que más o menos hacían los primeros cristianos. Por lo menos hasta aquí hacían 4 cosas. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la semana anterior yo hablaba en algunos versos más adelante, verso 46, donde allí dice dónde se juntaban, dónde se reunían. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muchas veces cuando nosotros leemos este libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia está en cualquier lugar. La iglesia no tiene límites geográficos. La iglesia no está a expensas de un lugar específico. La iglesia puede estar en un templo, lo cual no hay problemas con eso. La iglesia puede estar en una casa, lo cual también es muy común. En ese tiempo también lo es hoy día. La iglesia también se reunía junto al río, o junto a la playa, o en un lugar de campo, o debajo de un árbol. La iglesia se juntaba en cualquier lugar. Y esa parte de la iglesia es la que yo creo que nosotros tenemos que rescatar. Una iglesia que no tenía o no estaba limitada a un espacio físico para reunirse y para experimentar la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, la frescura y la renovación de la palabra de Dios, el discipulado y la formación de los discípulos. La iglesia no estaba a expensas de un lugar. La iglesia estaba en cualquier lugar. Y los discípulos lo entendieron porque ellos vieron en su maestro, un maestro que con sus hechos, con su vida, les predicó, les enseñó. Y donde iba Jesús, enseñaba las Escrituras. O donde iba Jesús, oraba por los enfermos. O donde iba Jesús, hacía el bien a la gente que lo necesitaba. La iglesia hoy día debería ser una iglesia que tenga oídos para oír las necesidades de las personas. Porque las personas no son invisibles. Las personas tienen necesidades. Las personas tienen problemas. Las personas tienen inquietudes. Las personas tienen preguntas. Y las personas hoy día están de alguna o de otra manera, directa o indirectamente, pidiendo conocer de este Dios. Y nosotros como iglesia, nosotros como discípulos, debemos hoy más que nunca estar atentos, sensibles y apercibidos para que aquellos que no conocen de Jesucristo le conozcan. Pero ya nos queda claro dónde se reunía la iglesia: en las casas, por las casas.
llegaban personas nuevas y ellos se entregaban a Cristo, se bautizaban, como dice la Escritura. Lo primero que hacían una vez que recibían a Cristo o lo reconocían como Señor y Salvador, se bautizaban e inmediatamente ellos comenzaban un proceso de discipulado. Ahí hay 3 peldaños que yo quisiera recalcar. Uno de ellos ya sabemos que es ganar al discípulo, alcanzar al nuevo discípulo. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, alcanzarlo. No solo evangelizarlo. Yo puedo evangelizar a alguien y no alcanzarlo. Yo puedo evangelizar a alguien y esa persona sigue creyendo lo que creía antes de que yo le evangelizara. Lo importante cuando hablamos de alcanzar es que esta persona tome una decisión por Cristo, reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. En ese momento esa persona es un candidato para ser bautizado. Eso enseña Jesucristo allá en Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que un discípulo comienza bautizándose. ¿Y qué significa en términos prácticos que un discípulo comience bautizándose? Que comienza a practicar la obediencia. Un discípulo es un hombre, es una mujer que obedece a la palabra de Dios. Es un hombre, una mujer que está sujeta a la palabra de Dios. Es un hombre, una mujer que reconoce el señorío de Cristo y por amor y gratitud, entonces obedece a los mandamientos de nuestro Señor. Somos hoy día seguidores de Jesucristo. Lo que Él formó y equipó hace 2000 años atrás, hoy día nosotros somos aquellos que continuamos eso que empezó hace 2000 años atrás. Entonces lo primero ya dijimos, es ganar al discípulo. Lo segundo es contenerlo, cuidarlo, porque el nuevo, el que recién se convierte a Cristo, tiene preguntas, tiene luchas, tiene pruebas, tiene situaciones difíciles, complicadas, y necesita a su lado esa gente que lo va a contener, que lo va a ayudar y que de alguna u otra manera también le va a responder a aquellas inquietudes, preguntas o incógnitas que están en su corazón. Así que qué importante, ya lo alcanzamos, pero ahora lo vamos a cuidar. El siguiente paso es que lo vamos a discipular. La importancia de hacer discípulos. La iglesia hoy día necesita volver a revisar este libro, el libro de los Hechos, porque aquí yo creo que no solo tenemos los principios bíblicos, sino también la metodología que ocupaban estos discípulos para equipar a la próxima generación de aquellos que se habían convertido a Jesucristo. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 8, por ejemplo, allí vemos a un Felipe que va a Samaria, un evangelista que va a Samaria, y este hombre llamado Felipe comienza a predicar, comienza a entregar las buenas nuevas, gente comienza a entregar su vida a Jesucristo, y en el verso 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿se dan cuenta? Lo primero, y habiéndose bautizado. ¿Qué pasa con los 3000 que se convierten en el capítulo 2? Entregan su vida a Cristo, reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, e inmediatamente Pedro los envía para que se bauticen. Entonces dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Note esa expresión. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba siempre con Felipe. ¿Qué quiere decir eso? Que permaneció a su lado. ¿Para qué? Para que Felipe, con su ejemplo, con su vida y por supuesto con las Escrituras, le enseñara y lo llevara en este crecimiento y en este desarrollo espiritual. Cuando tú vas al capítulo 14 del mismo libro de los Hechos, allá en el capítulo, en el verso 20, en el verso 3, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos
señales y prodigios. Y cuando usted se va al capítulo, al mismo capítulo, pero para allá, para el verso 28, dice: y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La pregunta es, ¿por qué se quedaron allí mucho tiempo? No dice cuánto, pero sí dice que se quedaron allí mucho tiempo. Lo dice casi al principio del capítulo 14, verso 3, y al final, en el verso 28. ¿Qué se quedaron haciendo los discípulos allí, en esa ciudad, con los nuevos discípulos? Obviamente, equipándoles, conteniéndoles, afirmándoles en la fe, estando con ellos, orando con ellos, compartiendo con ellos, no solo las escrituras, sino el tiempo, el amor, y eso mismo también generaba en los discípulos nuevos una confianza, una seguridad. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque la iglesia no solo está para alcanzar gente, sino también para cuidarla, contenerla, discipularla. Y cuando discipulamos a esa gente, tenemos que tener en mente algo, y es enviarlos, es comisionarlos. Eso es muy importante que lo entendamos como iglesia. Nosotros hoy día no solo estamos para congregarnos, no solo estamos para reunirnos, no solo estamos para cantar juntos, orar juntos o compartir un tiempo juntos, sea un día martes, jueves, domingo. No solo estamos para eso. Todos nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos una misión, tenemos una tarea o una obra del ministerio que desarrollar. A mí me bendice cuando ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo habla a los que estaban orando y ayunando, y dice que el Espíritu Santo suelta esta palabra: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en el capítulo 14 y los próximos capítulos, tú te das cuenta cómo Pablo, Bernabé van cumpliendo la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Son esos dones, esas habilidades que nosotros ponemos al servicio de las demás personas. No solo en mi territorio, no solo en mi congregación, no solo ahí en el templo donde me reúno, sino donde quiera que yo vaya. Aquellos dones, habilidades que Dios nos dio son para ayudar, para bendecir a otras personas. Y todo este quehacer de la iglesia, todo este ir y venir, esta evangelización, el llevar la palabra a otros lugares, a otros espacios, a otros rincones y pueblos, todo esto la iglesia lo hacía de manera muy estratégica. Y una de las detonantes o una de las permanentes en la iglesia es que ellos llevaban el evangelio a través de las casas. Las casas eran de alguna manera lo que usaban ellos como lugar, como espacio físico, para que allí los discípulos se reunieran y se congregaran. Y una de las cosas que yo veo acá es que la iglesia crecía en la palabra y en el amor de Cristo, los unos con los otros, reconociendo la presencia de Jesucristo a través de lo que Dios había dado y había repartido a cada uno de ellos. Ahora, si tú te fijas, lo que leímos en el primer verso, allá en el capítulo 2, en el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiero que pienses en esto. Como 3,000 personas se agregan a la iglesia en un solo sermón, una sola predicación del apóstol Pedro. Pero si tú vas al capítulo 1 y vas al verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eran como 120. O sea, ya tenemos que pensar que si en algún lugar físico se reunían 120, podría haber sido una casa muy grande.
Pero si esa casa no era tan grande, entonces posiblemente esos 120 podían repartirse en 12 discípulos, 10 allá, 10 acá, 10 acá, y cada uno tenía sus 10 discípulos, y así tenían los 120 repartidos. Hasta ahí como que la suma no se nos hace tan complicada ni tan difícil. Pero ahora estamos hablando que de un momento a otro, de un segundo a otro, de 120 ellos pasan a 3000. Un milagro insospechado, un milagro que no estaba en el corazón ni en la mente de ninguno de los discípulos. Yo creo que ninguno de ellos, ni Pedro, sospechaba que de una sola predicación podían venir 3000 nuevos discípulos. Entonces la pregunta es, ¿dónde metemos estos nuevos 3000? La palabra no dice que hicieron un estadio, no dice que hicieron un lugar específico o especial para reunir a esos 3000 nuevos. No dice la palabra eso. Tampoco podemos pensar que esos 3000 llegarían todos al templo o a las afueras del templo como lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué pasó con esos 3000? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la estrategia que usaron los discípulos? Indudablemente las casas. Y ahí tuvieron que multiplicarse los tiempos de las casas. Ahí tuvieron que multiplicarse los encargados de casas. Hombres que tal vez tenían una casa a la semana, a lo mejor llegaron a tener 3 o 4 casas a la semana. Porque si tú te fijas, allá en el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, cada día. Es decir, de lunes a domingo ellos tenían casas, funcionaban en casas, servicios en casa, de lunes a domingo, o sea, 7 días a la semana. Es posible, yo estoy especulando, no lo dicen las escrituras, simplemente lo estoy pensando de manera lógica, y para mí que podría ser viable, es que a lo mejor todos los días no tendrían a las mismas personas, y probablemente tendrían 10 o 12 o 15 el lunes, otras el martes, otras el miércoles, y si vamos pensando de esa forma, pareciera que los 3000 se nos pueden disminuir un poquito mejor o distribuir un poquito mejor, y de esa forma poder enseñarles, poder ayudarles a cada uno de ellos. Porque una de las tareas que tenían los discípulos, y que ellos obviamente no se iban a divorciar de eso que era tan importante, era enseñar a la próxima generación de discípulos. Si tú te fijas muy bien, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos allá en Mateo 28, y enséñanles a que guarden. O sea, ustedes tienen que ocuparse de enseñarles a los nuevos a que guarden, a que practiquen las verdades que ustedes le van a enseñar. Yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que reconocer o tiene que reconvertirse es que hemos abandonado la próxima generación y la formación de esa próxima generación de discípulos. Nosotros más que nunca deberíamos ocuparnos de ellos para que cuando ellos maduren, crezcan, también ellos se ocupen de la próxima generación o la subsiguiente generación de discípulos. Espero que me esté dando a entender. ¿Por qué? Porque eso era vital para que el evangelio se siguiera extendiendo, para que el evangelio continuara a más hogares, a más familias, a más matrimonios. Porque esa es la forma o la estrategia que usó la iglesia primitiva. Entonces, de esa forma, todos los días y por las casas, entonces ellos pudieron distribuir o redistribuir mucho mejor a esos 3000 nuevos discípulos. ¿Con qué intención? Con la intención de discipularlos, equiparlos. No te olvides del orden. Lo primero es ganarlo. Lo segundo es cuidarlos o consolidarlos. Lo tercero es discipularlos, formarlos en la palabra de Cristo. Y cuarto es enviarlos, comisionarlos. ¿Pero a dónde? A la obra del ministerio. Cada discípulo tenía en mente un objetivo. Tomar a alguien de cero,
tomar a alguien de la nada, una persona recién convertida, y desde ahí empezar a llevarlo a un crecimiento, a un desarrollo espiritual y ministerial, espiritual en su relación con Cristo, ministerial en su relación con el prójimo, y que allí entonces vayan creciendo y poder también convertirse en hombres y mujeres efectivos en el reino de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver la dinámica de la iglesia, nos damos cuenta que la visión de ellos a veces es muy distinta a la que hoy nosotros tenemos de la iglesia. Hoy día tenemos mucha gente pasiva, mucha gente mirando, mucha gente sentada, mucha gente observando y muy pocos trabajando. Esa no es la forma bíblica, ese no es el pensamiento de Cristo, ese no es el deseo de Dios y esa no es la forma escritural que tenemos de hacer iglesia. La iglesia es todos en movimiento, todos con la vida de Cristo, llevando esa vida de Cristo a otros, algunos evangelizando, otros orando por enfermos, otros yendo a los hospitales, otros yendo al hogar de ancianos, otros yendo a un orfanato, otros yendo a un hogar de acogida, y todo de alguna manera movilizándose. Algunos a hospitales, otros a prisiones, y todos de alguna o de otra manera haciendo la obra del ministerio. Que en definitiva, la obra del ministerio tiene que ver con la expresión de Cristo, el amor de Cristo para aquellos que aún no le conocen. Así que cuando nosotros empezamos a ver cómo funcionaba, cómo se comportaba o cómo operaba la iglesia en los primeros días, en los primeros años, te vas a dar cuenta que era muy sencillo, a través de las casas. Y en las casas ellos cuidaban, discipulaban y comisionaban. En las casas ellos equipaban la próxima generación de discípulos. Y los discípulos nuevos, ¿qué es lo que hacían? Ellos también se animaban para hablarle a otros, para evangelizarle a otros, para compartirles a otros las verdades que ellos estaban recibiendo. Yo oro y le pido a Dios que en este tiempo se levante un ejército, se levante gente, se levanten hombres y mujeres valientes, sin temor, sin miedo, sin restricciones, para que donde nosotros vayamos tengamos ese espacio y esa oportunidad de evangelizar y de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que llegar a más rincones, a más ciudades, a más pueblos, a más lugares, a más cuadras, a más calles, a más poblaciones. Tiene que llegar a más espacios de la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor viene pronto, pero por otro lado también sabemos que Él nos dejó un mandamiento. Ese mandamiento no es otro que el que ya sabemos, es que vayamos y hagamos discípulos a donde quiera que estemos o donde quiera que nos encontremos, y de esa forma que aquellos que no son lleguen a ser los próximos discípulos de Cristo. Así que, revisando estos versos, que son versos muy leídos, muy conocidos, llegamos a esta conclusión: cómo funcionaba la iglesia en el templo y por las casas, pero más en las casas que por el templo. Y en las casas se desarrollaba la estrategia de alcanzar a los no alcanzados. En las casas eran equipados, preparados, eran enseñados, discipulados y por supuesto también enviados y comisionados a hacer la obra del Señor. La iglesia creció y se multiplicó de manera poderosa, milagrosa, a través de casas. Por más de 300 años, 320 años, la iglesia funcionó en casas. Hágase esta pregunta: 320 años la iglesia estuvo en su hábitat natural. Por 320 años la iglesia no dejaba de predicar. La gente iba y venía. La gente asistía o se iba a esas casas. ¿A qué? A recibir la bendición de Dios. Y yo, una de las cosas que digo, hoy día quiero animar a gente que nos está viendo: abre tu casa, para que en tu casa se lleve la palabra, para que en tu casa se ore por los enfermos, para que en tu casa se evangelice a los que aún no conocen de Cristo, para que en tu casa haya también otros que sean parte de esta bendición que tú ya tienes,
nuestras casas están al servicio del reino de Dios. Nosotros le damos gracias a Dios porque hay gente que está entendiendo este mensaje, está entendiendo este mover del Espíritu, y es un tiempo donde Dios está movilizando a su cuerpo, la iglesia, su familia, y las casas se están abriendo para que otros le conozcan y le reconozcan como su Señor y Salvador. Así que quiero cerrar esta conversación, esta enseñanza, este consejo diciendo: tú puedes ser el próximo que abra tu casa. Te animo a que abras tu casa y que allí en tu casa, lo que decíamos antiguamente, los que tenemos más años de conocer a Cristo, culto familiar. No sé cómo tú lo quieras hacer. Algunos lo hacen como culto o le llaman culto, otros le llaman células, otros casas de paz. No sé cómo tú le quieras poner, pero que nuestros bienes, lo que nosotros tenemos, lo podamos poner al servicio de nuestro Señor, y que a través de ese servicio otros le reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Doy muchas gracias a Dios por este tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Te animamos a que, si para ti fue de bendición, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares. Nada más ahí donde dice compartir, compártelo a aquellos que tú creas que esta enseñanza también les va a ayudar y también les va a bendecir. Un gusto haber estado con ustedes desde aquí, del Centro California, Comunidad de Vida, mi persona, el pastor José Figueroa. Nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana, y te deseamos un precioso, hermoso y bendecido domingo y una hermosa semana. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante.